Buenas tardes, profe, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre la morfología del robot. ¿Qué es la morfología del robot? Es en sí el estudio de las partes que conforman un robot. En este tema, la morfología del robot, este capítulo, el capítulo 2, vienen varios subtemas, entre ellos la estructura mecánica, transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, que es eso de los sensores y todo eso, sistema de control y elementos terminales. Estructura mecánica de un robot. Empecemos con esto. Bueno, la estructura mecánica de un robot nos dice, según lo que leí, la información que vi en el PDF, otras páginas de internet, libros, resumí esto. Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos unidos por articulaciones que permiten un movimiento relativo. El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro o de una combinación de ambos. Esto quiere decir más que nada que en un robot, por ejemplo, hay mecanismos con los que se genera, por ejemplo, el giro se puede mover o los dos de desplazamiento y giro se pueden combinar. Bien, ahora transmisiones y reductores. Empecemos con las transmisiones. Las transmisiones son elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. Más adelante hablaremos sobre los actuadores. Las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir movimiento circular en lineal o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si es circular lo va a convertir a lineal y si es lineal lo va a convertir a circular, por eso dice viceversa. Un buen sistema de transmisión debe cumplir características como un tamaño y un peso reducido. O sea que en los robots no se busca una transmisión que sea pequeña, pero que sea poderosa y que porque si es grande, pues puede, al momento de ponerlo en el robot, pues puede intervenir ahí en algo. Las transmisiones más habituales son las que cuentan con un movimiento circular, tanto en la entrada como a la salida. Algunos ejemplos son engranajes, las correas dentadas y las cadenas. Bien, ahora los reductores. Los reductores, usados en los robots, se les exige unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características viene motivada por las prestaciones que se le piden al robot en cuanto a precisión y velocidad de posicionamiento. Se buscan reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso. Aquí podemos ver una imagen, es un tornillo o fin de circulación de bolas. Del otro lado, el lado derecho, es un conjunto de piñón con una cremallera. Son algunos ejemplos de una transmisión. Accionamiento directo. Bien, el accionamiento directo es cuando el eje del actuador se conecta directamente a la carga o a la articulación del robot sin la utilización de un reductor intermedio. Este término suele utilizarse exclusivamente para robots con accionamiento eléctrico. Las principales ventajas de la utilización de accionamiento directo son posicionamiento rápido y preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que el accionamiento directo puede ir muy rápido y puede ser muy preciso. Aumento de las posibilidades de controlabilidad, es decir, que se pueden controlar mejor. Y por último, simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor. Cuando se utiliza el accionamiento directo, se elimina el reductor y pues así es más fácil terminar un robot. Los actuadores. Como bien antes dije que iba a hablar sobre los actuadores más adelante, este es el punto donde hablamos sobre los actuadores. Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Los actuadores utilizados en la robótica pueden ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Según cada uno presenta características diferentes que veremos a continuación. Bien, empecemos con los actuadores neumáticos. En ellos la fuente de energía es aire a presión. Existen dos tipos de actuadores, cilindros neumáticos y motores neumáticos.
En los cilindros neumáticos se consigue el desplazamiento de un émbolo encerrado en un cilindro, como consecuencia de la diferencia de presión a ambos lados de aquel. Los cilindros pueden ser de simple o doble efecto. Los de simple efecto tienen un vástago nomás. El de doble efecto puede tener dos. En los motores neumáticos se consigue el movimiento de rotación de un eje mediante aire a presión. Los dos tipos más usados son los motores de aletas rotativas y los motores de pistones axiales. Este es un ejemplo de un actuador neumático, es el cilindro, y cuando se somete a la presión de aire, el vástago sale, como en la imagen está afuera, pero puede estar dentro según la presión del aire. Bien, los actuadores hidráulicos. Este tipo de actuadores no se diferencian en mucho de los neumáticos, son casi iguales. En estos, en vez de aire, se utiliza aceites minerales. Existen actuadores del tipo cilindro y del tipo motores de aletas y pistones. El grado de compresibilidad de los aceites usados es inferior a la del aire, por lo que la presión obtenida es mayor. Es más fácil realizar un control continuo, pudiendo posicionar su eje en todo un rango de valores con notable precisión. El actuador es capaz de soportar cargas como el peso o una presión ejercida sobre una superficie. Este es un ejemplo de un actuador hidráulico. Como se ve, es casi igual que el actuador neumático. La única diferencia es que uno trabaja con aire y el otro funciona con aceite, pero básicamente es lo mismo. Los actuadores eléctricos son los más usados en la industria de la robótica. Pueden distinguirse tres tipos: los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna y los motores paso a paso. Bien, los motores de corriente directa o continua son los más usados debido a su facilidad de control. Los motores de corriente directa están constituidos por dos devanados internos, inductor e inducido. Ahora, los motores de corriente alterna. Este tipo de motores no ha tenido aplicación en el campo de la robótica hasta hace unos años. Tiene poco que empezaron a usar esto, debido a la dificultad de su control. Sin embargo, las mejoras que se han introducido en las máquinas síncronas hacen que presenten como un claro competidor de motores de corriente directa. Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los accionamientos industriales, debido a que los pares para los que estaban disponibles eran muy pequeños y los pasos entre posiciones eran grandes. Esto limitaba su aplicación a controles de posición simple. Existen tres tipos de motores de paso a paso: de imanes permanentes, de reluctancia variable e híbridos. Aquí podemos ver un motor de corriente directa, que es el primero. Al centro vemos un motor de corriente alterna y por último a la derecha vemos un motor paso a paso. Sensores internos. Para conseguir que un robot realice su tarea con gran precisión, velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado como del estado de su entorno. La información relacionada con su estado la consigue con los sensores internos, mientras con la que se refiere al estado de entorno se adquiere con los sensores externos. La información que la unidad de control del robot puede obtener sobre el estado de su estructura mecánica es la relativa a su posición y a velocidad. Los sensores de posición. Bien, los sensores de posición para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los denominados encoders y resolvers. Los encoders son codificadores que constan en su forma simple de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación en la que la luz es colimada de forma correcta y de un elemento fotorreceptor. De esta manera, con un circuito relativamente sencillo, es posible obtener una señal adicional que indique cuál es el sentido de giro. Sensores de velocidad. La captación de velocidad se hace necesaria para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot. La información de la velocidad de movimiento de cada actuador se realimenta en un bucle de control analógico. Ahora, los sensores de presencia.
Este tipo de sensor es capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción que ha sido determinado antes. Esta acción puede hacerse con o sin contacto del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción la puede hacer si tiene contacto con el objeto directamente o si no tiene contacto. Los sensores de presencia se utilizan como sensores externos, siendo muy sencillos de incorporar en el robot por su carácter binario y su costo reducido. Bien, los sensores de presencia son como mencioné, los sensores externos. Se pueden poner en el robot muy fácilmente, ya que son fáciles de utilizar y de poner, y su funcionamiento es muy correcto. Elementos terminales. Los elementos terminales, también llamados efectos finales, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto elementos de aprehensión como herramientas. Se pueden establecer una clasificación de los elementos terminales atendiendo si se trata de un elemento de sujeción o de una herramienta. Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los objetos y suelen denominar pinzas. Esto quiere decir que un robot, los elementos terminales pueden ser las herramientas o un elemento de sujeción. Por ejemplo, un robot que pueda tener unas pinzas que con ellas agarre un tornillo o una tuerca, algo así. Estos son los elementos terminales. Como mencioné, las pinzas pueden ser otras herramientas como, no sé, un destornillador o algo así. Pero lo más común son las pinzas en los robots, los elementos terminales. Bueno, esto fue mi video, profe. Espero que tenga una buena tarde, que la pase bien. Saludos, soy Carlos Maldonado de Quinto Q.